Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y el tema que vamos a tocar a continuación, ya lo ha mencionado el doctor Velarde, es acerca de las estrategias en la infección de virus de hepatitis C en pacientes pre y post trasplante hepático. Quiero que veamos que aproximadamente hasta el año 2012-2014, el virus de la hepatitis C fue y era la indicación más importante de trasplante hepático, tanto en Estados Unidos como en Europa, asimismo en algunos países de Latinoamérica, como es en Brasil, en Puerto Rico y en México, por lo menos en el instituto, la indicación más importante de trasplante hepático es el virus de hepatitis C y todavía hasta el momento lo sigue siendo en México. Sin embargo, a partir más o menos del año 2014 y esto con la llegada de los antivirales de acción directa, esta indicación de virus de hepatitis C para trasplante hepático va en disminución. Aquí podemos ver cómo va disminuyendo, también cómo ha disminuido como causa de cirrosis hepática descompensada y apenas se viene aquí a ver una disminución también del carcinoma hepatocelular por esta causa, aunque esto todavía está en discusión, y podemos ver cómo la esteatohepatitis no alcohólica va en aumento, dando más casos de cirrosis hepática descompensada y también va hacia arriba en casos de carcinoma hepatocelular. El virus de hepatitis B más o menos se ha mantenido estable en este tiempo. También es importante saber que del 2014 hacia atrás la supervivencia del paciente y del injerto fue menor en aquellos pacientes trasplantados por virus de hepatitis C, y esto se debe a que el virus de hepatitis C en el injerto va a producir una recurrencia más rápida y más grave que en pacientes no trasplantados, de tal manera que el 30% de ellos pueden ser cirróticos a los 5 años y los que se hacen cirróticos, el 40% al año pueden presentar ya una descompensación. También dependiendo de la recurrencia que presentan estos pacientes post-trasplante, esa supervivencia disminuye, y ya que la recurrencia en los pacientes que se trasplantan con un RNA positivo para virus de hepatitis C después del trasplante hepático pueden presentar recurrencias graves como la hepatitis colestásica fibrosante. Si se llegara a presentar de esta manera, también la supervivencia del paciente disminuye de manera muy importante. Aquí podemos ver que al momento de la reperfusión, al colocar el nuevo órgano, inmediatamente el paciente hará una hepatitis aguda cuando el RNA es positivo, que si no se trata se volverá crónica, cirrosis, y un porcentaje de ellos llegan a la muerte. De tal manera que la llegada de los antivirales de acción directa en el trasplante hepático tiene implicaciones muy favorables, puesto que tenemos las estrategias de darles tratamiento a estos pacientes, tanto tratamiento en la lista de espera, que los pacientes que se encuentran en la lista de espera son generalmente pacientes con cirrosis hepática descompensada. Si se da tratamiento en la lista de espera, podemos evitar la recurrencia post-trasplante, o bien, como lo mencionó Saraí, mejoran bioquímicamente y clínicamente, y puede ser incluso que estos pacientes salgan de la lista de espera por mejoría. Al tener estas opciones, entonces, como consecuencia, se va a disminuir la muerte en la lista de espera y también se va a disminuir la necesidad del trasplante hepático. Como otra estrategia, tenemos en los pacientes que llegan a trasplantarse todavía
con un RNA positivo. Y bueno, más en nuestro país, que a veces el acceso a estos medicamentos no es tan fácil, sobre todo por su costo, podemos dar tratamiento inmediatamente después del trasplante hepático, o bien dejar que este paciente evolucione a una fibrosis de F2 y entonces podemos dar tratamiento, siempre teniendo en consideración las interacciones con los medicamentos inmunosupresores, con los antivirales de acción directa y teniendo en cuenta también la falla renal. Por lo tanto, vamos a tocar los siguientes temas, como el que qué tipo de antivirales de acción directa debemos usar en pacientes con cirrosis hepática en la lista de espera para trasplante. ¿Cuál es el impacto de estos antivirales de acción directa pretrasplante hepático sobre la función hepática y la exclusión de la lista de espera? Y si los pacientes con carcinoma hepatocelular deben de ser tratados o no, y cómo deben de ser tratados antes o después del trasplante hepático. En cuanto a los antivirales que se pueden indicar en los pacientes con cirrosis hepática descompensada y que se encuentran en la lista de espera, pues tenemos esta combinación que es la que más usamos, que es ledipasvir más sofosbuvir más ribavirina por 12 semanas, que nos dio resultados en pacientes con Child-B hasta de 92% y en pacientes con Child-C alrededor del 80%. Estos pacientes también pueden prolongar el tratamiento por 24 semanas si no son candidatos a recibir ribavirina. El otro tipo de esquema que podemos utilizar en este tipo de pacientes, que es un pangenotipo, es la combinación de sofosbuvir más daclatasvir más ribavirina en pacientes con cirrosis hepática descompensada en la lista de espera, y aquí podemos ver que los resultados son de 90, incluso aquí hasta el 100% en los pacientes que se encuentran en Child-B, y como sabemos disminuye cuando es una cirrosis hepática más avanzada, que si se encuentra en Child-C tenemos respuesta viral sostenida de aproximadamente 50 al 60%. Otro de los esquemas terapéuticos que podemos utilizar en estos pacientes es sofosbuvir velpatasvir, que es una combinación también pangenotipo, medicamento que está por llegar a México este año, y con este tratamiento también podemos tener buenas respuestas, que vemos más o menos el mismo comportamiento, que los pacientes con cirrosis hepática avanzada responden en aproximadamente un 80%, y el genotipo 3 que también se mencionaba previamente, en que la respuesta disminuye hasta un 50%. Resumiendo, dentro de las opciones de fármacos en pacientes con cirrosis hepática descompensada y en la lista de espera, podemos tener sofosbuvir y ledipasvir, que es para genotipo 1, y el daclatasvir, que lo podemos combinar con el sofosbuvir, y estas combinaciones se pueden utilizar en pacientes cirróticos de Child-A a Child-C sin ningún problema. Únicamente hay que tener cuidado en que este tipo de medicamentos no se deben de administrar si el paciente tiene una falla renal con una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. El cimeprevir no se debe de indicar en pacientes con cirrosis hepática descompensada, asimismo como el 3D y el elbasvir grasoprevir, que es el Cepatier, no se deben de indicar en pacientes con Child-B o con Child-C. Los podemos utilizar únicamente en cirrosis hepática compensada, en pacientes con Child-A, y tener en cuenta que si está afectada la función renal, podemos utilizar la combinación de elbasvir grasoprevir o bien la combinación de 3D. Ahora, ¿cuál es el impacto de los antivirales de acción directa cuando se indican pretrasplante hepático en la función hepática y la exclusión de la lista de espera? Podemos observar en este estudio de 183 pacientes, de los cuales se encontraron 77 pacientes con cirrosis y carcinoma hepatocelular 106,
de los pacientes con cirrosis a los que se les dio tratamiento con antivirales de acción directa, se retiraron de la lista el 18% y mejoraron el 16%. Y también de los pacientes con carcinoma hepatocelular, los pacientes salieron en 6% de la lista y llegaron al trasplante en 54% de los pacientes. En este otro estudio podemos ver el impacto de los antivirales de acción directa en los pacientes en la lista de espera para trasplante hepático, cómo hay una disminución del CHILD en aproximadamente 2 puntos, y esta disminución se puede ver tanto en los pacientes con CHILD-A, con CHILD-B y con CHILD-C, y asimismo podemos observar una disminución del MELD de 3 puntos en los 3 tipos de pacientes. Aquí podemos ver también cómo se observa claramente esta disminución tanto en el MELD como en el CHILD, y aquí podemos ver paciente por paciente cómo algunos pacientes disminuyeron su MELD incluso más de 5 puntos. De tal manera que podemos decir que estos pacientes con el tratamiento de antivirales de acción directa van a mejorar disminuyendo el MELD, disminuyendo en CHILD y aumentando la albúmina, que estos los podemos decir que son predictores de un buen resultado del tratamiento de estos pacientes. Si los pacientes disminuyen MELD, aumentan albúmina, por lo tanto también van a disminuir CHILD, es muy probable que estos pacientes vayan a estar un rato sin requerir trasplante y teniendo además el beneficio de que disminuye la mortalidad en espera para el trasplante hepático. Se recomienda que los pacientes que no disminuyen albúmina y que no disminuyen CHILD, que generalmente son pacientes que se encuentran con un MELD más alto, estos pacientes se deben de quedar en la lista de espera. Entonces, ¿cómo vamos a definir el punto de no retorno? Es decir, ¿qué pacientes son los que es preferible no tratar y mejor trasplantar? Bueno, pues la recomendación aquí es el MELD de 20. Los pacientes que se encuentran con una cirrosis hepática descompensada y MELD menos de 20 en lista de espera de trasplante hepático deben de considerarse para recibir tratamiento con antivirales de acción directa, ya que 20% de ellos van a mejorar su función hepática y pueden ser retirados de la lista de espera. Los pacientes que se encuentren con un MELD arriba de 15 y que en el centro que se tengan estos pacientes se piense que van a tener un tiempo de espera prolongado porque están trasplantando pacientes con un MELD más alto, entonces ahí se debe de equilibrar el beneficio de reducir el riesgo de muerte en la lista con el efecto purgatorio del MER, que quiere decir que si están trasplantando pacientes con MELD de 30 y a un paciente con MELD de 20 le damos tratamiento con un MELD de 22, probablemente disminuya un poco el MELD y el CHILD, pero eso le va a impedir que se trasplante más rápidamente. Entonces, estos casos se deben de discutir de acuerdo al centro e individualizar paciente por paciente, incluso hablarle y explicarle al paciente estos datos. Cuando tenemos un paciente con un MELD de menos de 16, debemos de dar tratamiento, ya que el 35% de estos pacientes pueden ser retirados de la lista de espera. Y recordar que de cualquier manera está indicado que un paciente llegue a la lista de espera cuando tiene un MELD aproximadamente de 15. Si un paciente se encuentra con MELD entre 16 y 20, pueden ser retirados hasta un 12% de la lista de espera y deberán de iniciar tratamiento con antivirales de acción directa. La mejoría de estos pacientes se va a medir con una disminución de MELD de 3 puntos y con una subida de albúmina de 0.5 gramos por decilitro después de un tratamiento de 12 semanas de antivirales de acción directa. Sin embargo, hay que recordar que estos pacientes deben de continuar con su seguimiento en la detección temprana de carcinoma hepatocelular siempre, aunque salgan de la lista. Los pacientes sin mejoría después de las 12 semanas con antivirales de acción directa en MELD y albúmina deben de mantenerse activos en la lista de espera.
Los pacientes que tienen un MELD entre 21 y 25, una minoría de estos pacientes mejoran con el tratamiento de los antivirales de acción directa. Por eso es recomendable generalmente con MELD arriba de 20 no dar tratamiento y darlo específicamente en aquellos que tienen una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, en donde está influyendo el virus, pues ahí pueden experimentar mejoría con los antivirales de acción directa. Cuando es un MELD arriba de 25, en base a los estudios y la práctica actual, no se recomienda dar tratamiento pretrasplante por el mal pronóstico, riesgo de muerte y toxicidad potencial, así como un acceso rápido al trasplante hepático. Es preferible que los pacientes que tienen un MELD arriba de 20 se trasplanten y dar tratamiento después del trasplante hepático. El tercer punto son los pacientes con carcinoma hepatocelular, quién debe ser tratado y quién no debe de ser tratado antes del trasplante hepático. Y solamente recordar esta controversia que en el 2015 se presentó un trabajo del Hospital Clínic de Barcelona en donde 27% de los pacientes que tuvieron hepatocarcinoma, a quien se les dio tratamiento con antivirales de acción directa, tuvieron una recurrencia de este hepatocarcinoma. También después hubo un estudio francés que también se encontró una recurrencia más grave y mayor a los pacientes a los que se les dio tratamiento con antivirales de acción directa, pero ahora hay estudios con mayor número de pacientes en donde no se encuentra esta diferencia. Sin embargo, bueno, esto puede deberse a que disminuye la vigilancia inmunológica para hepatocarcinoma cuando se da el tratamiento con antivirales de acción directa, y por esto pudiera contribuir a que se recurre a la recurrencia de un carcinoma hepatocelular. Hablando con María Rech y el doctor Rush de Barcelona, ellos en este momento no están tratando pacientes que se encuentren para trasplante que han tenido un hepatocarcinoma previo. Esto se seguirá estudiando y tendremos seguramente más resultados porque aún todavía es controversial, por lo que se recomienda dar tratamiento previo de acuerdo a este consenso ELITA solamente a los pacientes que se encuentran en lista de espera con bajo riesgo de recurrencia de acuerdo a los criterios de Milán con alfa-fetoproteína u otros modelos predictivos de recurrencia. Y que no tengan progresión del carcinoma hepatocelular mientras estén en alguna terapia puente por radiointervención, y generalmente dan un tiempo de espera de más de 3 veces para ver que no recurra este carcinoma hepatocelular. Y bueno, la otra estrategia a mencionar es dar tratamiento a los pacientes después del trasplante hepático. El tratamiento después del trasplante hepático, la otra ventaja que tenemos con los antivirales de acción directa es que lo podemos dar tan pronto como queramos, aunque se recomienda de 3 a 6 meses después del trasplante para que ya tengan una inmunosupresión muy equilibrada, tener en cuenta siempre las interacciones de medicamentos y la función renal, ya que estos pacientes suelen cursar a veces con alteraciones renales debido a los inmunosupresores o comorbilidades que pueden manejar. El tratamiento que se da a los pacientes después del trasplante hepático que lleva una respuesta viral sostenida, definitivamente se ve asociada a un beneficio en la supervivencia de estos pacientes. Si no tenemos la opción de dar tratamiento inmediatamente porque a veces el acceso no es tan fácil, el paciente se debe de seguir post-trasplante hepático y podemos tomar los puntos que tomábamos antes con el interferón y la ribavirina, empezar el tratamiento cuando tengan una fibrosis grado 2 o bien una hipertensión mayor de 6 milímetros de mercurio medida por cateterismo venoso, o bien con un fibroscan con la presencia de más de 8.7 kilopascales. Los medicamentos de antivirales de acción directa que tenemos disponibles actualmente en México que se pueden indicar post-trasplante hepático es la combinación de sofosbuvir, ledipasvir y ribavirina para genotipo 1 a 4, sofosbuvir más daclatasvir, que se puede poner también con o sin ribavirina, que es una combinación pangenotipo para genotipo 1, 2, 3 y 4, la combinación de 3D que se debe de dar únicamente en pacientes post-trasplantados hasta F2, no se recomienda dar F3 o pacientes que ya son cirróticos después de haberse trasplantado, y la combinación de daclatasvir
sofosbuvir, ribavirina, que ya lo había mencionado previamente, que se puede dar con o sin ribavirina si es candidato o no a recibirla. Por lo tanto, el tratamiento con antivirales de acción directa se puede dar tan pronto sea clínicamente factible después del trasplante hepático, independiente hay fibrosis o no hay fibrosis, y el objetivo es prevenir la progresión a cirrosis con una respuesta viral sostenida. El tratamiento del virus de hepatitis C post-trasplante hepático en carcinoma hepatocelular también se debe de dar en todos aquellos pacientes en que el explante nos indica que no tiene datos de recurrencia mayores, es decir, aquellos que no tienen invasión linfovascular ni satelitosis, se debe de dar el tratamiento. De la otra manera, de acuerdo a este consenso, se recomienda retrasar el tratamiento al segundo año después del trasplante hepático, a menos de que se presente una recurrencia grave del virus de hepatitis C. Y las interacciones medicamentosas, es muy importante tomar en cuenta, consultar la página de Liverpool, que ya pasó la doctora Saraí, para ver las interacciones que puede haber con los antivirales de acción directa y los inmunosupresores. Aquí podemos ver que con el daclatasvir tenemos luz verde para darlo sin problema, asimismo tenemos luz verde para el sofosbuvir, y que tenemos que poner atención con el 3D, que sí nos da interferencia ahí con el tacrolimus y nos aumenta los niveles. Siempre recordar que debemos de consultar esta página de Liverpool. Finalmente, quiero concluir que las estrategias de tratamiento en pacientes con virus de hepatitis C pretrasplante hepático son tratar al paciente antes del trasplante para prevenir la recurrencia y de esta manera obtener mejoría en el MEL, Child y elevación de albúmina. Si logramos estos objetivos, vamos a disminuir la mortalidad. El tratamiento del carcinoma hepatocelular se debe de dar siempre y cuando se tengan criterios de buen pronóstico. Las estrategias de tratamiento en pacientes con virus de hepatitis C post-trasplante deben de ser tratar lo más pronto posible si tenemos a disposición los medicamentos después del trasplante, tomar en cuenta siempre interacciones medicamentosas, asimismo como la función renal para la elección del antiviral de acción directa. Muchas gracias.